Vemos el concepto de integral definida de la función, que lo vamos a representar con este símbolo, que es como una S muy prolongada, y en este caso significa que los límites de integración, el límite inferior es el valor A, el límite superior es el valor B, de nuestra función diferencial de x. Esta sería la situación gráficamente. Tenemos la representación de nuestra función f de x, y la recta es x igual a A, que es la que viene por aquí, la recta x igual a B, y el eje de abscisas. Pues bien, esta región, este área de aquí, es la que vamos a calcular y la vamos a obtener a través de la integral definida. Los primeros antecedentes al cálculo de la integral definida se remontan a un método que utilizaba Eudoxo en el siglo IV a.C. para el cálculo del volumen del cono y de la pirámide. Posteriormente, Arquímedes, imagen que tenemos aquí en el siglo III a.C., lo utilizó para calcular la longitud de la circunferencia y por tanto para obtener el valor del número pi. Si vamos aumentando cada vez más el número de lados de los polígonos regulares que inscribimos, que metemos dentro y que circunscribimos, que ponemos por fuera de nuestra figura, en este caso 5 lados, 6 lados y así consecutivamente, 8 lados, etcétera. Si fuésemos aumentando cada vez más, ¿qué va ocurriendo? Pues lo que va ocurriendo es que el área de la figura que está por dentro, la que está inscrita, y el área de la figura que está circunscrita, que está por fuera, se va acercando cada vez más al verdadero valor del área, sería del área del círculo o incluso de la longitud de la circunferencia, según lo que calculáramos, si fuese el perímetro de la figura que estamos introduciendo. En 1854, el matemático Bernard Riemann publicó un artículo inspirado en el método que hemos descrito anteriormente para dar una definición más rigurosa de la integral de la función en un intervalo. Vamos a definir integral definida de una función como el área entre la gráfica de la función, el eje x y consideramos en este caso el intervalo marcado por el extremo izquierdo A, el extremo de la derecha B, y ese área, esa zona que está aquí, es lo que vamos a llamar integral definida de nuestra función, que se representa de esta forma, tal y como hemos descrito anteriormente. Es importante considerar que si la curva está por encima de nuestro eje x, nuestra función es positiva. Por tanto, en ese caso, la integral definida vamos a ponerle signo positivo. Sin embargo, si nuestra función está por debajo del eje x, la función es negativa, el valor de la integral también lo vamos a considerar con signo negativo. Vamos a ver el procedimiento de forma detallada. Partimos de una cierta función f de x que le vamos a imponer una serie de condiciones, como que esté acotada en el intervalo AB, es decir, no se hace infinita en ningún momento dentro de ese intervalo. Y para comenzar nuestro estudio vamos a realizarlo con una función que siempre va a estar en la zona positiva, toma valores positivos. Vamos a aproximarnos, en principio vamos a hacer una aproximación al área por defecto, por debajo. Dividimos nuestro intervalo en tramos que, para simplificar nuestro cálculo, vamos a considerarlos todos con el mismo tamaño, aunque realmente Riemann demostró que no era necesario. Y vamos a aproximar el valor del área mediante los rectángulos que vamos a ir construyendo, en este caso con base en el eje x y altura el mínimo valor que toma la función en ese intervalo. Lo primero que hemos hecho es dividir nuestro intervalo AB en n trozos, ¿vale? Que lo vamos a tomar por facilidad de cálculo iguales. Sería el que viene por aquí, el primer trozo, x sub 0, x sub 1, x sub 1, x sub 2, y así consecutivamente. De este primer trozo voy a buscar dónde alcanza la función el valor mínimo, el valor más pequeño, que sería aquí. Por eso consideramos este rectángulo. Del segundo tramo, lo mismo, que es el intervalo x sub 1, x sub 2, vemos que la función vendría por aquí, luego sería solamente en ese trozo, y en ese tramo el valor mínimo se alcanza en este punto. Por eso la altura del rectángulo es esta que estamos marcando en este momento. Del mismo modo lo vamos a ir haciendo con el resto de los rectángulos. Bueno, si nos fijamos aquí, nuestra función que hemos tomado de ejemplo ni siquiera es continua, pero no nos afecta para nada para el cálculo que estamos realizando. Bien, pues si llamamos m sub i al valor
más pequeño que obtiene nuestra función dentro de cada intervalo, ¿vale? El intervalo que tenemos aquí identificado, el área que hemos marcado en color verde, ¿cuál va a ser? M sub 1 sería el mínimo del primer intervalo por la longitud de este primer intervalo, que es x sub 1 menos x sub 0, más el mínimo del segundo intervalo, que es este punto de aquí, por la longitud del segundo intervalo, que es x sub 2 menos x sub 1. Del mismo modo extendemos la expresión hasta el final, todos nuestros intervalos, y de forma genérica podemos representar, en lugar de escribir esta expresión tan extensa, tan larga, la limitamos, la reducimos con el símbolo, matemáticamente se llama el sumatorio. Como estamos repitiendo n veces el mismo procedimiento, pues le decimos que repetimos el procedimiento desde el valor i igual a 1 hasta n veces, y la misma fórmula, el mínimo de cada intervalo por el tamaño, la amplitud de cada uno de esos intervalos. Evidentemente ese área, tal y como acabamos de ver anteriormente, la que está marcada en color verde, es más pequeña que nuestro área que estamos buscando, que es el área en color gris. Hemos realizado en este caso una aproximación por defecto. Análogamente, de la misma forma, podemos hacer una aproximación por exceso. En este caso lo que vamos a considerar es, en lugar de tomar en cada tramo el valor mínimo, vamos a tomar al revés, el valor mayor, el más grande, el máximo de cada intervalo. Bueno, sabemos que toda la función en un intervalo cerrado alcanza el mínimo y el máximo. Bueno, pues en el primer tramo sería esta la base, y como nuestra función a considerar en este tramo es este de aquí, el valor más alto lo tenemos aquí. Luego sería el máximo, luego eso nos está dando la altura de nuestro primer rectángulo. Del mismo modo, en el segundo tramo, nuestra función es esta de aquí y el valor máximo andaría por aquí. Por eso nuestro rectángulo tiene esa altura. Así consecutivamente vamos calculando, por ejemplo, este tramo de aquí, esta sería la base, y en este caso el valor más alto es este de aquí, por eso nos está dando la altura. Bueno, pues estamos considerando toda este área que hemos marcado en color rojo, cuya fórmula análogamente a la anterior sería esta que describimos aquí. Luego en este caso, en lugar de ser los mínimos, son valores máximos en cada intervalo. Y ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Que este área evidentemente es mayor, o como mínimo sería igual, pero esa casualidad no va a ser lo habitual, va a ser mayor que nuestra área buscada. Luego estamos calculando una aproximación a nuestra área por encima, por exceso. ¿Cómo podemos conseguir mejores aproximaciones? Bueno, pues evidentemente, si cada vez vamos tomando los rectángulos de la base más finos, lo podemos ir haciendo todas las veces que queramos, es decir, los puntos X y Y se van acercando cada vez más al punto siguiente. El área por defecto, el área que está por debajo, que está marcada en verde, y el área por exceso, que está por arriba, que está marcada en color rojo, pues se van acercando cada vez más una a la otra, e incluso van a ser prácticamente iguales al área de la zona que nosotros estamos buscando. Bien, para que afiancemos los conceptos que estamos viendo, te invito a que pares el vídeo y realices el siguiente ejercicio práctico, insisto, para afianzar los conceptos que hemos visto de suma superior y de suma inferior, la aproximación por defecto y aproximación por exceso. Se trata de realizar el siguiente ejercicio, es hacer el cálculo de la integral entre 0 y 1 de la función x cuadrado diferencial de x, es una parábola, por tanto a la hora de representarlo es bien sencillo, y en este caso tomamos una partición de tamaño 4. Y bueno, por otro lado, debes realizar el mismo cálculo usando la regla simple, la regla fácil de Barrow, para ver qué se va a obtener. La solución al ejercicio, si la has realizado por Barrow, debes haber obtenido como valor 1/3, es decir, aproximadamente 0,333. Sin embargo, si has hecho las aproximaciones, haciendo la partición en 4 intervalos por defecto, el valor obtenido será 14,64, aproximadamente 0,219. Si lo has hecho por exceso, el valor obtenido sería 30,64, 0,469. Estamos viendo como el valor de nuestro área, 0,333, está comprendido entre ambos valores. Nos estamos acercando cada vez más. En este caso hemos hecho una división nada más que con 4 intervalos. Si lo hacemos subiendo el número de intervalos, pues cada vez la aproximación será mucho más precisa. Sistematización del proceso de integración.
A cada colección de puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos x sub n, le vamos a llamar partición del intervalo. A la mayor de las distancias de esos valores, x sub i menos x sub i menos 1, le llamaremos a su vez diámetro de la partición. Cada partición que hagamos de nuestro intervalo tiene asociado un área por defecto y un área por exceso, fórmulas que vimos anteriormente, que aquí volvemos a recordar. Bueno, pues ahora eso es lo que haríamos con una partición concreta, pero lo que vamos a hacer es considerar una sucesión de particiones. Y cada partición que voy montando está contenida en la anterior, es decir, P sub 2 está contenida en P sub 1, P sub 3 en P sub 2 y así sucesivamente. Una vez montada esa sucesión de particiones, cada partición tendrá asociada un área por defecto y un área por exceso. Vale, pues ahora lo que vamos a considerar es que el diámetro de las particiones se haga muy pequeño, un valor prácticamente cero, prácticamente nulo. En este caso, lo que estamos diciendo es que el diámetro de las particiones tiende a cero, el límite es cero. Basta con ir montando rectángulos con tamaño tan pequeño como seamos capaces de realizar, es decir, montamos tamaños intervalos de tamaño infinitesimal. Vale, pues ahora vamos a considerar a su vez la sucesión de la diferencia de las rectas de estas áreas. Y le hacemos el límite a esta sucesión. Si le hacemos el límite a esa sucesión y sale cero, lo que significa es que la sucesión de las áreas por defecto y por exceso tienen el mismo límite, porque si este límite es cero, el límite de ambas coincide. Por tanto, en ese caso, cuando exista ese límite, diremos que nuestra función es integrable, se puede integrar. Y además hemos encontrado el valor de dicha integral. Una familia de funciones integrables. Vamos a demostrar que si una función es continua y creciente en un intervalo cerrado a b, entonces siempre es integrable. Tal y como hemos descrito anteriormente, partimos de una sucesión de particiones, P sub 1, P sub 2, P sub 3, puntos suspensivos, P sub k en general. Vamos a centrarnos en una partición concreta que vamos a llamar P sub k, la que tenemos en el gráfico de la derecha. Bueno, pues vamos a calcular la diferencia entre la suma de las áreas por exceso y la de las áreas por defecto, que es la que tenemos remarcada allí en color gris. Esos bloques estos que están aquí indicados, los podemos ir superponiendo uno sobre el otro y montarlo como una columna. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en este caso, este es el valor f de b, este valor de aquí abajo es f de a, por tanto esta distancia de este rectángulo que hemos indicado aquí, ¿vale? Sería la altura. Y la base es el mayor de las distancias que tenemos dentro de nuestros valores, que aunque nosotros siempre los consideramos del mismo tamaño, Riemann demostró que no era necesario. Y en ese caso, esta distancia, la más grande de todas, es la que se llamaba diámetro de la partición. Luego, el área de este rectángulo es base por altura. Luego que estamos diciendo que la suma de todos estos trozos, que en el fondo era S sub k menos S sub k minúscula, es menor o igual que el área de todo el rectángulo, que es, evidentemente es la base diámetro de P sub k por la altura de ese rectángulo, que es f de b menos f de a. Vale, tal y como dijimos anteriormente, si ahora consideramos el diámetro de todas nuestras particiones que va a ir tendiendo a cero, luego a la hora de hacer el límite, este valor de aquí va a ser 0 por un número, luego este valor va a ser 0. Luego este valor está comprendido, es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, luego estamos diciendo que este valor de aquí es 0. Luego que estamos diciendo que si esto es 0, pues nosotros sabemos que la función, con el criterio que habíamos visto anteriormente, es integrable. Bueno, del mismo modo podemos probar que si la función es continua y en lugar de ser creciente, decreciente, también verificamos que es integrable. Y nosotros siempre hemos tomado en todo momento que la función es positiva, pero si la función fuese negativa y realizamos el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente, también llegaríamos a la demostración de que esa función es integrable. Vamos a ver a continuación cuál es el criterio general práctico que tenemos que tener en cuenta en clase para saber si una función es integrable. Primero, si la función es monótona, es decir, es creciente o decreciente,
¿vale? Aunque no sea continua, no nos importa, esa función siempre va a ser integrable. Segundo, si la función está acotada, ¿de acuerdo? Aunque tenga un número finito de puntos de discontinuidad, en nuestro intervalo cerrado, estamos considerando siempre, también va a ser integrable. Por tanto, con que se cumpla esta condición ya es integrable, cuando se cumpla esta otra condición también va a ser integrable. En general, todas las funciones elementales que nosotros trabajamos pues van a ser integrables siempre y cuando estén acotadas en el intervalo cerrado de estudio. Es decir, las polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales logarítmicas y trigonométricas. A continuación procedemos a ver una animación interactiva con la que vamos a comprobar empíricamente el método que hemos demostrado anteriormente. Bueno, tenemos un intervalo de integración, en este caso que va desde el valor menos 5 hasta el 5 de nuestra función concreta, que es la que tenemos representada aquí, que en el fondo es una parábola que pasa por este punto, menos 5, 0, el 0, 5, y por este punto que está aquí arriba, que es el 0,2,5. De hecho, podríamos calcular el valor de esa función, no hace falta hacerlo, pero bueno, hemos hecho el cálculo de la integral utilizando el método de Barrow y hemos llegado a la conclusión de que el valor es 50 tercios, es decir, 16,6 periódico puro sería el resultado. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, vamos a ir construyendo los distintos rectángulos. Vamos a ir haciendo nuestras particiones y lo que voy a considerar para cada uno de los intervalos es el extremo que está en la izquierda. El extremo que está en la izquierda que está marcado aquí. Bueno, en este caso tenemos que para 8 divisiones de los intervalos, una partición de tamaño 8, el valor que obtenemos sería 16,4063, que bueno, tampoco está muy mal la aproximación, pero evidentemente si seguimos subiendo el tamaño de las divisiones de los intervalos, seguimos aumentando, vamos viendo que la diferencia cada vez se hace menor. De hecho, si llegamos prácticamente al valor 50, el valor de la suma que obtendríamos, el cálculo aproximado del área sería 16,6. Del mismo modo, podríamos haber tomado el valor de la función en lugar del extremo izquierdo, pues por ejemplo, el extremo derecho. Y estamos viendo que llegamos a la misma aproximación. En lugar de tomar el extremo derecho, podríamos haber tomado, por ejemplo, el valor que está en el centro, el valor medio de cada intervalo. Se obtiene una aproximación de 16,67. Es un poco menos precisa que las anteriores, pero bueno, lo que estamos diciendo es que en el fondo quizás necesitaríamos para llegar al nivel de precisión que deseamos, en lugar de hacer 50 divisiones de los intervalos, pues subir y hacer pues 70, 80 o las que necesitáramos. Del mismo modo podemos hacer la estimación pues considerando el valor mínimo de cada los intervalos, el mínimo de cada uno de los intervalos. De hecho, obtenemos un valor peor, 16,16. Si tomamos el máximo, pues en este caso la estimación sería de 17,16. Bueno, lo único que estamos diciendo es que necesitaremos subir el número de divisiones de 50 para aproximarnos a nuestra respuesta definitiva del cálculo del área. Bueno, la clave fundamental de todo esto, ¿cuál es? Es que seguro que existe un cierto valor de n, un cierto valor de las divisiones de los intervalos, en el cual a partir de ese punto la estimación deseada, incluso sea como sea el valor de nuestra función, sea el máximo, sea el mínimo, el valor central, el extremo izquierdo, el extremo derecho o cualquier otro valor tal y como demostró Riemann, pues al final siempre vamos a llegar al cálculo de la integral que estemos buscando. A continuación vamos a ver en este caso un teorema en el cual nos va a permitir calcular las integrales utilizando límites de sucesiones y viceversa. A veces habrá que calcular el límite de ciertas sucesiones y podremos hacerlo como una integral. Bueno, vamos a ver el concepto de suma de Riemann. Llamaremos suma de Riemann de orden n para una función f concreta en el intervalo AP con una partición P que hemos considerado, la que siempre hemos ido viendo en todo este proceso, al siguiente sumatorio desde igual a 1 hasta n, del valor de la función en un valor cualquiera de nuestro subintervalo, xy menos 1, xy,
multiplicado por el incremento del x o y, que sabemos que es la diferencia entre los extremos de ese intervalo. Esto siempre en la suma de Riemann sabemos que nos va a dar un valor de aproximación al área buscada, con mayor o menor margen de error. Vale, procedemos a ver el teorema. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, Riemann demostró que si tomamos una sucesión de particiones, siempre y cuando el diámetro de esa partición, conforme va creciendo el número n, tiende a 0, para cualquier suma de Riemann se va a cumplir que a la hora de hacer el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, vamos a obtener el valor de la integral definida entre a y b de nuestra función. Y entonces en este caso, ¿qué partición vamos a considerar? Vamos a considerar la partición del intervalo AB en n trozos iguales. Y para eso el valor que vamos a considerar será x sub i, va a ser igual a más b menos a por i partido por n. Y va recorriendo los valores desde 0 hasta n. Si nos fijamos, para el valor 0 coincidiría con el extremo izquierdo, que es a. Para el valor n nos quedaría i, que es n, por tanto n partido por n, que es 1. Luego al final sacaríamos a más b menos a, evidentemente b. Luego para el valor n obtenemos el valor de la derecha. Y de ese modo vamos a poder calcular nuestra integral como el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann, particularizando en este valor concreto. Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a poder servir para poder realizar ciertas integrales utilizando límites, y como el ejercicio que vemos a continuación, el 3 y el 4, hay que hacer límites de sucesiones, podemos hacerlo utilizando integrales. Bueno, tenemos una serie de ejercicios que os propongo a continuación, son 4 ejercicios, los cuales se trata de practicar y afianzar el concepto de la integral definida. Conclusión final. La integral definida de una función es el límite de la suma de áreas de rectángulos con el tamaño de la base infinitesimal, es decir, muy pequeño, milimétrico, mejor dicho, tan pequeño como seamos capaces de imaginar. Es decir, para nosotros una integral es la suma de infinitas áreas de rectángulos con base de tamaño infinitesimal. Entiendo que el concepto teórico de integral es bastante abstracto y necesita un tiempo de maduración. Por eso lo que quiero pedirte es que le dediques varias sesiones teórico-prácticas a tu estudio y analices todo lo que hemos ido viendo. Los conceptos de matemáticas no tienen que entenderse completamente la primera vez que los vemos. Lo primero, evidentemente, no desesperarse ni agobiarse. Debemos ser conscientes de que debemos trabajarlo en varias ocasiones, hacernos preguntas y, por supuesto, a su vez, preguntar dudas o discutir estos conceptos, estas ideas con tus compañeros y con el profesor. Poco a poco, con dedicación y esfuerzo, se van viendo los resultados. Y por último, recordarte la frase que con cierta frecuencia digo en clase: estamos aquí para aprender, no para aprobar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.